Teoría general de las obligaciones. Cumplimiento de las obligaciones. Conceptualmente, toda obligación es susceptible de su cumplimiento. Su fundamento legal se encuentra establecido en el artículo 1264 del Código Civil, el cual establece cumplimiento en especie, que es el pago de la obligación tal como fue contraída, el pago por equivalente, que es pago de daños y perjuicios por incumplimiento de la obligación al acreedor. Cumplimiento de las obligaciones. Existen tres tipos de formas de cumplimiento de las obligaciones, lo cual es desde el punto de vista de la ejecución de la prestación tal como se contrajo, que esta a su vez se clasifica en cumplimiento en especie y cumplimiento por equivalente. Está desde el punto de vista de la voluntariedad en el cumplimiento, que es cumplimiento voluntario, y está desde el punto de vista de la persona que ejecuta la obligación, que es cumplimiento directo o cumplimiento indirecto. Principios generales del cumplimiento. De acuerdo a lo que establece la norma, el cumplimiento se debe dar primero en especie, ya que es la forma normal y ordinaria de cumplir con la obligación, pero si el deudor no cumple en los términos pautados, debe cumplir de manera equivalente. Incumplimiento de las obligaciones. Es entendido como la ejecución de la misma, que puede ser total o parcial, permanente o temporal, debido a hechos imputables al deudor o a causas extrañas no imputables del deudor. Las formas generales de incumplimiento son según su naturaleza, según su origen y según su duración. Según su naturaleza está la total, que supone la ejecución absoluta de la obligación y es el incumplimiento por excelencia. La parcial es la ejecución en parte de la obligación, que produce efectos según la magnitud del mismo y corresponde al juez determinar la gravedad y calificar su supuesto. Según las causas que lo originen, está el incumplimiento involuntario, que es la inejecución de la obligación por causa sobrevenida, y el incumplimiento voluntario culposo es la inejecución de la obligación motivados a causas imputables por el deudor. Según su duración, permanente o definitivo, consiste en la inejecución definitiva de la obligación permanente e inmutable, y la temporal es considerada como un retardo en la ejecución de la obligación. El cumplimiento voluntario culposo. Existen tres elementos: el elemento de naturaleza objetiva, el elemento de naturaleza subjetiva y la mora. El elemento de la naturaleza objetiva es el incumplimiento de la obligación, que es lo mismo que la inejecución total de la obligación. El elemento de la naturaleza subjetiva es la culpa, la violación a una obligación persistente. Y la mora es el retraso en el cumplimiento de una obligación o deber. Incumplimiento culposo de las obligaciones contractuales y extracontractuales. Las contractuales es el incumplimiento de una obligación nacida de un contrato sin la intención de cumplir con este. Y las extracontractuales surge cuando el daño o perjuicio causado no tiene su origen en una relación contractual, sino que cumple cualquier otra actividad. La mora es el incumplimiento doloso del deudor a su debido tiempo o la no aceptación de la prestación que constituye el objeto de la obligación por parte del acreedor. La mora del deudor es el retraso del deudor en el cumplimiento de su obligación en tiempo estipulado y lugar. La mora del acreedor es el retraso doloso por parte del acreedor al no aceptar por parte del deudor el cumplimiento de su obligación. Entre la mora del deudor tenemos lo que es extinción, requisitos y efectos. Entre la extinción tenemos cuando el deudor paga la mora. Entre requisitos tenemos cuando el derecho de crédito fuese válido conforme a la ley. Y en efecto tenemos cuando la cosa debida es un cuerpo cierto, se encuentra al riesgo del deudor desde el momento en que éste cae en mora. En mora del acreedor, en la extinción tenemos cuando el acreedor está dispuesto a recibir el pago. En requisito, que el acreedor retarde por dolo o culpa injustamente la ejecución de la obligación, es decir, rechaza los ofrecimientos regulares del pago. Y en efecto tenemos todos los riesgos corren por cuenta del acreedor. Incumplimiento involuntario es el que resulta ajeno a su voluntad, como es el caso fortuito o fuerza mayor. El incumplimiento involuntario está contemplado en el artículo 1271 del Código Civil, el cual también tiene sus efectos.